Buenas para todos. Mi nombre es Amita Aldana, bacterióloga de profesión, especialista en gerencia de salud. Hoy estamos aquí con el fin de hacer un video educativo para llevarles a ustedes una información con respecto a investigación. Existen muchos tipos de investigaciones. Hoy vamos a definir un diseño de investigación experimental, en los cuales tenemos dos ramos principales: diseño de investigación cuantitativo y diseño de investigación cualitativo. En este caso, nosotros vamos a ahondar un poco primero qué es un diseño. El diseño tiene como finalidad primero referirse a un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. Cada enfoque utiliza varios diseños. En el enfoque cuantitativo utilizamos los diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en nuestro proyecto de investigación. En los enfoques cualitativos, nosotros podemos preconcebirlos o no, aunque es muy recomendado realizarlos. Existen unos llamados bimodales. Estos diseños se van desde la etapa principal o inicial y pueden también ser llamados mixtos. ¿Cómo debemos aplicar el diseño elegido o cómo debemos desarrollarlo? Primero que todo, en un enfoque cuantitativo, nosotros hacemos una relación del grado de la aplicación de las hipótesis que nosotros debemos de investigar. Esto significa seguir todos los lineamientos que hemos preconcebido para esa investigación. Nosotros planificamos las ideas, los objetivos de lo que vamos a explicar posteriormente en nuestra investigación. ¿De qué tipo de diseños disponemos para investigar? En el proceso cuantitativo, según Campbell y Stanley, necesitamos o disponemos de dos diseños: el diseño experimental y el diseño no experimental. En el diseño experimental contamos con preexperimentos, experimentos puros o los cuasi experimentos. En la parte de investigación no experimental contamos con la investigación de diseños transversales y diseños longitudinales. Esta vez nos vamos a concentrar solamente en los experimentos puros o en investigación experimental. Ahora bien, ¿la variable dependiente se mide? Pues tenemos algo. La variable dependiente no se manipula, pero sí se mide para ver los efectos que la manipulación de la variable independiente tiene sobre ella. El segundo requisito que vamos a encontrar de un experimento puro es que hay que medir los efectos que la variable independiente tiene sobre la variable dependiente. Para esto nos vamos a hacer dueños de unas herramientas, las cuales son los cuestionarios, las escalas, la observación, las entrevistas, las mediciones fisiológicas y el análisis de contenido. ¿Cuántas variables independientes y cuántas variables dependientes deben incluirse en un experimento? Este es otro cuestionamiento que nos tenemos que hacer. Pues para esta pregunta tenemos que no hay reglas para ello. Depende de cómo haya sido planteado el problema y la investigación. Las limitaciones que existan las pondrá la misma estructura del programa o investigación que se dé a cabo. ¿Cuál es el tercer requisito o cuestionamiento o pauta que tenemos que tener en cuenta? Pues hay unos subrequisitos muy importantes que debemos de tener y manejar a la hora de llevar un experimento, y es el control y la validez interna. Para ello, ¿cómo se logra ese control y la validez interna? Se logra cuando un experimento tienes grupos equivalentes en todo. Grupos equivalentes en todo quiere decir que mantienen siempre unas características muy similares, muy conformes una a la otra. Las manipulaciones de la variable independiente es otro ítem que se tiene que tener en cuenta. ¿Qué manipulación se va a realizar y de qué manera? En un experimento se debe tener por lo menos dos grupos a comparar, como mínimo. En esto debe ser así para poder verificar si existen significativos durante el experimento. Estos significativos se van a dar en cambios que tú vas a notar siempre con un grupo control no modificado y el grupo que tú deseas poner a prueba. Recomendaciones para el control y la validez del experimento. Nosotros debemos manejar dos grupos como mínimo para el experimento. Uno
el experimental y otro el de control. En el primero, que es el experimental, se van a hacer las manipulaciones o se van a administrar los estímulos. En el segundo no va a haber ninguna manipulación y nos va a servir como grupo de control. En estos grupos deben poseer, además de ser más de uno para que haya mayor validez, deben de tener características similares, características iguales, por lo menos en todo, menos en la manipulación de la variable independiente. La equivalencia inicial. Cuando hablamos de equivalencia inicial se refiere al momento del inicio del experimento entre los grupos similares. Equivalencia durante el experimento. Los grupos deben de mantenerse muy similares o iguales en todas sus condiciones durante el experimento, con la excepción de la manipulación de la variable independiente. Se debe buscar la manera de ambientación correcta y la orientación del personal que va a manipular este experimento. Debe seguir el mismo método de proceder y las mismas instrucciones para la manipulación similar de las dos grupos de muestras experimentales y de control, pero lo único que va a cambiar es la manipulación de la variable independiente. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Para lograr este tipo de equivalencia se debe utilizar la asignación al azar del método aleatorio. Esto para garantizarla posibilísticamente los grupos que posean las mismas características. La variación de esta manera será mínima. En la utilización del método al azar se recomienda mínimo un grupo de 15 muestras dentro del grupo. Emparejamiento. Bueno, cuando hablamos de emparejamiento, esta es otra de las técnicas que se utiliza para garantizar la igualdad de los grupos al comienzo del experimento. Este método consiste en igualar los grupos en relación con la variable específica. Como primer paso, se busca elegir una variable según criterio teórico, según las bases experimentales y teóricas que crearon toda la investigación. Esta debe estar relacionada con la variable dependiente. Es un requisito que siempre debemos tener en cuenta. Hay una desventaja dentro de todo este diseño experimental que podemos decir es que si no encontramos un grupo control o las suficientes muestras para lograr tener una población lo suficiente para tener una parte experimental y una parte de control, esta es una gran desventaja, pues nuestro experimento no se podría probar con tan poca población. De otra forma, también vemos otras limitaciones, como en años recientes los investigadores sociales han animado en cuestionar los diseños de investigación que subyacen al enfoque experimental debido a una serie de cambios en los intereses políticos y sociales.